Buenas tardes, en este video vamos a explicar el tema de carga formal. La carga formal sería aquella carga hipotética que tiene un átomo considerando que los electrones de un enlace se distribuyen de manera equitativa entre los dos átomos y considerando los electrones que quedan como pares libres alrededor de ese mismo átomo. Por lo tanto, podemos calcularla considerando los electrones de valencia que hay en un átomo y restándole la cantidad de electrones asignados en el enlace. ¿Cómo vamos a identificar los electrones asignados? ¿Cómo vamos a identificar a los electrones que le corresponden a cada átomo o cómo vamos a asignar a estos electrones? Vamos a considerar estos dos puntos. El primero es que todos los electrones no enlazantes del átomo se asignan a ese mismo átomo. Quiere decir que los pares libres de un átomo le van a corresponder a él y son los que vamos a considerar dentro de los electrones asignados. Y además le vamos a agregar la mitad de los electrones, de los electrones enlazantes de ese átomo. Quiere decir que de este enlace en donde hay dos electrones, uno de esos electrones le corresponde al átomo de la izquierda y el otro le corresponde al átomo de la derecha. Vamos a distribuirlos de manera equitativa. Vamos a revisar este ejemplo de la molécula de ozono, en donde al hacer la estructura de Lewis llegamos a esta estructura, pero de esta manera no se completa el octeto del átomo central, por lo tanto vamos a formar un doble enlace entre estos dos átomos para poder completar el octeto de los tres átomos de oxígeno. Cuando tenemos esta estructura, vamos a evaluar las cargas formales que quedan para cada uno de estos átomos. Los tres son átomos de oxígeno, pero vamos a observar que se van a obtener diferentes valores de carga formal. Entonces, la regla nos dice que para poder calcular la carga formal es necesario restar la cantidad de electrones de valencia, le vamos a restar la cantidad de electrones asignados al átomo. Todos estos son átomos de oxígeno, por lo tanto todos tienen 6 electrones de valencia, que sería el número que está en la parte de arriba. Este sería la resta del primer átomo, el de la izquierda, y entonces tiene 6 electrones de valencia y tiene 6 electrones asignados. ¿Cómo sabemos que tiene 6 electrones asignados? Porque aquí están 2, 4, que son los pares libres que señala el punto 1, y de este doble enlace, que hay 4 electrones en total, hay que recordar que la regla también nos dice que de estos 4, 2 le corresponden al átomo de la izquierda y 2 le corresponden al átomo de la derecha. Entonces, de estos 4, le vamos a asignar 2 al oxígeno de la izquierda. Quiere decir que tiene 2, 4, 6 en total, considerando los 2 que le tocan de este doble enlace. Y entonces su carga formal, la carga formal de este primer átomo de oxígeno, se calcula 6 electrones de valencia menos 6 electrones asignados, sería una carga formal de 0. Para el siguiente átomo de oxígeno, que es el átomo central, vamos a contar la cantidad de electrones asignados, que serían 2, que son este par que está arriba como par libre. Le tocan 2 de este doble enlace y le toca 1 de este enlace sencillo que está a la derecha. Entonces serían 2, 4, 5 electrones asignados. Entonces vamos a restar 6 electrones de valencia que tiene ese átomo de oxígeno menos 5 electrones asignados y le corresponde una carga formal de más 1. Y para el tercer átomo de oxígeno, que sería el de la derecha, la cantidad de electrones asignados serían 2, 4, 6 y 1 más que le corresponde de este enlace. Serían 7 electrones asignados en total, por lo tanto tendríamos que sacar la cuenta. 6 de valencia menos 7 electrones asignados tiene una carga formal de menos 1. Entonces el primer átomo de oxígeno tiene una carga formal de 0, el átomo central de oxígeno tiene una carga formal de más 1 y el tercer átomo de oxígeno, o el de la derecha, tiene una carga formal de menos 1. La manera de representar esto sería de esta manera. Vamos a agregar un signo positivo o negativo en el caso de la carga formal positiva y negativa, y cuando la carga formal sea 0 no vamos a agregar nada, simplemente vamos a dejar la estructura como está. Cuando determinamos las cargas formales tenemos que tener algunas consideraciones,
Y nos mencionan aquí que cuando determinemos las cargas formales de una molécula neutra, la suma de estas cargas formales debe de ser 0 y en el caso de cationes o aniones, la suma de las cargas formales debe de ser igual a la carga. Quiere decir que si yo tengo un catión con carga de +1, la suma de las cargas formales debe de ser +1. Y vamos a observar que en algunas moléculas puede haber más de una estructura de Lewis posible y vamos a utilizar las cargas formales para tratar de predecir cuál es la más probable o cuál es la más común. Nos dice la regla que normalmente las moléculas neutras vamos a tratar de elegir aquella estructura de Lewis en donde no haya cargas formales o en donde las cargas formales no tengan valores de +2, +3, -2 o -3, porque estas estructuras son menos probables o son menos estables. Y vamos a tratar de buscar una estructura de Lewis. En el caso de que haya varias diferentes posibles para una misma molécula, vamos a tratar de elegir o vamos a quedarnos con aquella estructura en donde la carga formal negativa, en el caso de que la haya, quede en el átomo que sea más electronegativo. Vamos a revisar otro ejemplo. Vamos a revisar el caso del ion amonio. El ion amonio, su fórmula es NH4, tiene una carga positiva y escribiendo la estructura de Lewis nos queda de esta manera. Sería el átomo central el nitrógeno y alrededor los 4 átomos de hidrógeno. Se forman entonces 4 enlaces covalentes y vamos a considerar, entonces vamos a poder identificar la carga formal para cada uno de estos átomos. Primero vamos a empezar con este átomo de hidrógeno que tiene un electrón de valencia y tiene un electrón asignado porque de este enlace sencillo le toca un electrón al hidrógeno y el otro electrón le toca al nitrógeno. Entonces sería 1 menos 1, la carga formal sería de 0. Para el segundo átomo de hidrógeno que está a la izquierda, también tiene una carga formal de 0 porque también vamos a restar 1 menos 1 porque solamente se le asigna un electrón a este átomo de hidrógeno y lo mismo pasa para el segundo y para el tercero y para el cuarto átomo de hidrógeno. En el caso del nitrógeno hay que recordar que tiene 5 electrones de valencia porque está en el grupo 5 y vamos a checar cuál es la cantidad de electrones asignados que tiene el nitrógeno en esta molécula. Habíamos mencionado que de estos enlaces sencillos le toca un electrón de cada enlace o se le asigna un electrón de cada uno de estos enlaces al nitrógeno, por lo tanto tiene 1, 2, 3, 4, que en total serían 4 electrones asignados y ya lo vamos a poder utilizar ese valor para calcular la carga formal, que serían 5 electrones de valencia del nitrógeno menos 4 electrones asignados, tendría un valor, la carga formal, de +1. Ahora lo que vamos a hacer es representar esa carga formal del nitrógeno escribiendo la estructura de Lewis y vamos a agregar esta carga positiva o este signo positivo a un lado del átomo de nitrógeno para señalar que en este átomo se encuentra una carga formal positiva y habíamos dicho que en cationes y aniones la suma de las cargas debe de ser igual a la carga del anión o del catión. Aquí si se fijan la carga del ion amonio es +1 y la suma de las cargas formales también es +1, por lo tanto podemos considerar que esta estructura de Lewis y este cálculo de cargas formales es correcta. Esto sería todo por el video, muchas gracias.